Muy bien. ¿Qué tal si ahí donde usted está puede abrir su Biblia en Santiago? El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento y vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 8. Eh, Me gusta mucho el libro de Santiago, es un libro que alguien por ahí decía que nos da como un montón de cachetadas, un montón de confrontaciones sobre la fe puesta en obras, ¿verdad? Y este primer pasaje de Santiago tiene una lección muy importante para nosotros hoy. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 del versículo 1 al 8, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Así que vamos a desgranar un poquito estos 8 versículos, ¿cierto? Son pequeñas frases que tienen un tema en común. El primer versículo tiene el saludo de Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Así que cuando uno lee una carta, ¿cierto? Cuando uno lee, siempre hay un destinatario y un remitente, en este caso Santiago es el que está escribiendo la carta, pero el destinatario de esta carta es las 12 tribus que están en la dispersión. Algunos la han llamado la diáspora, es decir, todo el pueblo judío que se había regado y los cristianos que se habían regado. Un pueblo disperso, sometidos en muchos lugares que no eran su patria. Así que cuando leemos esta carta podemos preguntarnos, ¿esa carta tiene algo para decirme a mí? ¿Soy yo como esas personas que estaban en ese momento leyendo esa carta? La carta tiene mucho que ver con nosotros, porque no solamente somos personas que quizás para el poder no valemos mucho, somos quizás marginados, nadie aquí hay como famoso que pueda tomar las decisiones de cambiar lo que haga necesario, para lo que haga falta para cambiar las situaciones de la vida. Nosotros no podemos hacer mucho. Muchos de nosotros somos marginados por quizás ser de algún país que no es poderoso o alguna ciudad, municipio, pueblo que no es poderoso, por no tener grados y títulos y trayectorias y contactos. Y este pueblo era así, un pueblo que no tenía mucho reconocimiento. Además, no solamente nos parecemos a ese pueblo a nivel social, sino que la palabra dice que nuestra patria no es de este mundo, que somos extranjeros, que somos errantes, porque nuestra patria está en el cielo, porque nuestros valores son distintos a los que de pronto esa economía agresiva quiere vender, donde te dicen solamente preocúpate por lo tuyo y por nada más. Nosotros vamos en esa contravía y por eso nos ganamos muchos problemas también. Así que esa carta tiene que ver con nosotros. Hoy Dios está usando Santiago para decirnos a ustedes que están dispersos, que creen en mí pero que están por todo el mundo, que creen en Dios pero que están por todo el mundo, que se sienten marginados, que se sienten extranjeros, que se sienten extraterrestres. Esta carta tiene que ver con ustedes. El segundo versículo dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y ese es el tema de esta noche. La primera parte de este tema es las pruebas y la paciencia. No quiero hablar del COVID-19 como una prueba que Dios está poniendo para darnos alguna lección y que está por allá sentado en un trono lejano, mirando cómo todos sufrimos y luego nos va a explicar qué pasó. No es el Dios en el que yo creo, pero esa es otra enseñanza. Yo quiero hablar de las pruebas que tenemos con o sin COVID-19, las pruebas constantes de la vida que no podemos ignorar que en situaciones como una cuarentena se sienten más difíciles, pero pruebas siempre hemos tenido y no es momento de nosotros ignorar cuáles son esas pruebas, cuáles son esos exámenes, porque ese término prueba tiene que ver con un estudiante que está aprendiendo en la vida y que necesita pruebas
ganar y superar lecciones. Hay muchas pruebas constantes en la vida. Estimen como la mayor felicidad el tener que soportar pruebas, sabiendo que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenderán paciencia. Es el mismo versículo en otra versión bíblica, la Biblia de nuestro pueblo. Ustedes aprenderán paciencia. No había dicho el título de esta enseñanza, pero cuando pensaba en toda la idea de lo que quería compartir era que la prueba no sea en vano. Las pruebas por sí solas, las circunstancias difíciles por sí solas, no nos cambian, no tienen el poder de cambiarnos. O no hemos visto personas que cometen y cometen los mismos errores y no aprenden. No es eso lo que nos va a cambiar, sino nuestro aprendizaje, que según Santiago es dada cuando nuestra fe es puesta a prueba. La prueba nos puede ayudar a desarrollar la paciencia. Y esta palabra paciencia para un pueblo que está disperso, que está siendo sometido, como era el pueblo de este momento y como muchos de nosotros nos podemos sentir, maniatados, impotentes ante muchas cosas del mundo, significa también esperanza. Significa que esto que estoy soportando no es para siempre y que muy pronto voy a salir de esa situación. Es para poder desarrollar la convicción de vivir, como decía el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, dice el Salmo 118:15. No es solo decirlo, es que esa prueba va desarrollando en nosotros esa manera de vivir en la que estamos convencidos de que esto no nos va a hacer perecer. Esto explica por qué muchas personas que usted y yo conocemos siempre están en medio de las limitaciones cantando, bailando, celebrando, aún en las pruebas más difíciles. Y usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo hace para estar así? ¿Cómo hace para estar en calma en medio de una situación así? Tiene que ver con esa paciencia que se ha desarrollado. Eso explica por qué hay personas que no se excusan en, es que estoy preocupado, es que estoy estresado, es que estoy cargado y por eso te puedo tratar mal. Esas personas ya no usan esa excusa porque han desarrollado esa paciencia. Sigamos con Santiago. ¿Cuáles son los resultados de esos exámenes? ¿Qué quiere decir que pasamos el examen? En el versículo 4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces acabamos de ver, hay pruebas y hay paciencia, pero ahora hay otras dos palabras en este versículo 4. Perfectos y completos, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta parte está escrita en un tono sapiencial, que quiere decir que es como un consejo, como de alguien que está siendo sabio y quiere darle consejos a otra persona. Y básicamente el versículo 4 lo que está diciendo es, les voy a dar el secreto para ser perfectos es ser pacientes. No podemos tomarlo tan literal porque vamos a buscar una perfección que no es la misma que Santiago está planteando. Y eso lo vamos a ver ahorita en unas palabras siguientes. Pero es lo que él dice. Él dice, Dios quiere ayudarnos a completar diferentes temas. A superar, podría ser también diferentes temas que de pronto nos han cargado por mucho tiempo. A que nos graduemos de diferentes temas. No solamente quiere que celebremos esos hábitos que dejamos atrás y que eran tan difíciles, a veces imposibles, pensábamos de dejar, sino que Él quiere perfeccionar esos dones, esas habilidades, esos conocimientos, esos talentos que Él puso en nosotros antes de nosotros ver el mundo. Así que no es solo despojarnos de lo malo, sino revestirnos de lo bueno. Eso es lo que Santiago está diciendo en esta parte de la perfección y el acto de completarnos. Hay algo parecido en esas dos celebraciones. En la celebración cuando usted dice, por fin logré dejar tal vicio que me tenía mal, por fin dejé esta esclavitud, hasta este hábito que me tenía mal. Y esta otra expresión cuando usted dice, por fin logré aprender tal cosa, por fin entiendo tal tema. Puede ser profesional, puede ser en las relaciones interpersonales, puede ser de su propio corazón, puede ser de la Biblia, puede ser de Dios. Y lo importante de estas frases de celebración cuando logramos algo es que cuando las decimos estamos pensando en todo lo que atravesamos para llegar a decir eso. Y eso son las pruebas, todo lo que atravesamos para poder llegar a decir,
hemos logrado algo. Cuando usted lee estos primeros 4 versículos de una manera muy rápida y muchas personas lo toman de afán, Santiago suena como a esos coach que son como de acompañamiento emocional y que abundan últimamente, y me perdonan si de pronto a alguien le gusta mucho eso. Yo no soy muy devota de esos que dicen, tú puedes lograrlo por tus propias fuerzas, querer es poder, si no lo logras es porque eres un perezoso y no eres capaz, pero mira, ¿sí? Como esos memes que hay de ejercicio por ahí donde, vamos, tú puedes, vamos, te estoy viendo desde aquí, y tú estás como que no puedo, no me da. Yo pienso que esos discursos tienen mucho que ver con perfecciónate a ti mismo. Muchas veces tienen que ver con eso. Muchas veces tienen que ver con lógralo por tus fuerzas y no necesitas a nadie ni a nada más. Y es una pequeña y delgada línea entre querer lograr algo porque Dios está en mí, me está ayudando para bendecir a otros, o querer lograr algo para tener ego alto y decir, mírenme cómo soy de bueno en lo que he superado o en lo que he logrado aprender. Y Santiago va en el siguiente versículo a dejar claro que ese no es el camino de la perfección y el completar algo en la prueba. Y está en el versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué cambio tan abrupto? Él está hablando de las pruebas y la perfección y de repente se mete con la sabiduría, pero no es que esté desconectado. Él está diciendo, esto es de pedir y recibir. Esto no es de yo solo en mi autosuficiencia, voy a aprender lo que quiera aprender. No, esto es pídale a Dios, dependa de Dios. Esa es la manera en la que la prueba surte un efecto, no por sí sola, sino cuando nuestra dependencia a Dios en esos momentos se hace más y más fuerte. Para que la prueba no pase en vano, para que estos días de cuarentena no pasen en vano, Santiago dice, pidan sabiduría. Esto me recuerda la palabra de los discípulos a Jesús diciendo, enséñanos a orar. Y me recuerda la oración que está en el Salmo 86, versículo 11 al 17. Enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema a tu nombre. Señor y Dios mío, yo te alabaré con todo el corazón y por siempre glorificaré tu nombre. Grande es tu misericordia para conmigo, pues me has librado de caer en el sepulcro. Muchas veces la prueba parece que es el fin. Y surgen oraciones como estas, donde nos damos cuenta que no era el fin y que de hecho salimos más grandes, salimos con más aprendizajes y con más que darle a otras personas. Muchas veces yo me he encontrado en pruebas donde no entiendo por qué reaccioné de alguna manera errónea o reaccioné mal frente a las palabras de alguien o las acciones de alguien, o me entristecí por algo, o cuando siento que no tengo fuerzas durante el día, cuando dormí bien, cuando tengo todo lo que necesito, pero siento que faltan fuerzas, o porque me cuesta leer la Biblia, o porque me cuesta cantar, o porque me cuesta orar o ir a la iglesia. Quizás usted también se ha sentido así, pero ahí es cuando podemos acercarnos a Dios y pedirle sabiduría. Esa sabiduría que no es mera información, sino que es una conversación de corazón a corazón. Dios puede hablarnos de manera directa en esas oraciones, mostrarnos dónde se originaron esas quizás reacciones, quizás cuando éramos muy pequeños o por alguna experiencia del pasado, tal vez reciente, que nos está haciendo tener miedos y temores y preocupaciones. Tal vez por hábitos religiosos, tal vez porque creemos que tenemos que ser perfectos y Dios está diciendo, no, yo no te he puesto esas cargas, tú te las estás poniendo, pero quítalas de ahí, yo te quiero ayudar. Dios también nos habla a través del consejo de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe. Cuando usted tiene confianza con alguien y le dice, me pasó esto, acabo de tener una discusión con mi familiar, peleamos por esta y esta situación y ya no sé qué hacer, no sé si yo tuve la culpa, esa persona tuvo la culpa, y esa persona te dice, bueno, has visto esta parte, piensas en esto, o a mí me ha pasado también eso, y esto es lo que yo he hecho, y esto es lo que he aprendido de Dios. Esa también es una manera en la que Dios da su sabiduría, y esa sabiduría es para la vida en amor a Él.
El versículo 6 insiste, pero pida con fe, no dudando nada. Y eso suena como a regaño. Y lo que sigue ahí en adelante suena como a regaño. Pero vamos a ver cuál es parte de lo que Santiago quiere decir. En hebreo se le llama a Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que Jesús está en el inicio, cuando todavía no estaba esta prueba, está con nosotros cuando estamos en medio de la prueba y va a estar con nosotros en la celebración diciendo lo logramos, sea aquí con pequeños pasos o sea cuando finalmente Él venga por su pueblo. Santiago entonces nos dice que cuando nos ponemos en los brazos de Dios y hacemos equipo con Él, poco a poco nos vamos convirtiendo en esas personas que no dudamos de nada, que no somos movidas por las emociones. Continúa diciendo el versículo 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona es de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Santiago no nos está regañando, Santiago nos está diciendo, eso es el efecto contrario de trabajar sin Dios, de trabajar con Dios. De trabajar con Dios es ir poco a poco llegando a esa perfección en la que tomamos decisiones más calmadas, más tranquilas, en la que no somos emocionales excesivamente para hacer las cosas. Y usted dice, qué perfección, ¿eso quién lo logra? Ya sé, mañana a las 5 de la mañana me voy a levantar a orar y voy a empezar, ya me voy a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y voy a hacer ejercicio media hora y voy a alimentarme súper bien para cumplir con el templo del Espíritu Santo, etcétera, 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 etcétera. Pero más que llenarnos de actividades para llegar a esa perfección y a ese ser estable en todos nuestros caminos, se trata de regresar al versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por agradecer hoy que no somos tan perfectos, tan estables y tan llenos de paciencia. Hay que empezar a llevarle a Dios esa carga y esa prueba, porque estar encerrado en casa es una prueba. Perder nuestros empleos es una prueba. Ver malas noticias que no tienen solución es una prueba. Pensar en ayudar al vecino cuando a veces pienso que no tengo para mí es una prueba. Y hay muchas pruebas a nuestro alrededor. Pero más que decir, las voy a conseguir por mi cuenta, lo que Santiago está diciendo hoy es, pidámosle a Dios. Entreguémosle a Dios el error que cometimos hoy, quizás, o ayer en medio de esta gran prueba. Las cargas que nos hemos puesto a nosotros mismos por perfeccionarnos solos y sin ayuda de nadie. Por querer decir al final de la cuarentena, yo me leí toda la Biblia, yo ya soy una persona que llegué a un nivel de puntualidad y de economía, y más que llenarnos de esos logros que la presión social a veces nos impone. Vayamos con confianza ante Dios. Vayamos con confianza ante, como dice el Salmo 33:15, ante el que hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hace. Y no hay más sabiduría que esa. Ir a Dios como la primera fuente de nuestras fuerzas, como la primera fuente del discernimiento que necesitamos para ver qué área de nuestra vida está probando. Yo le aseguro que Dios no le está haciendo 15 pruebas a la vez. Quizás hay una sola cosa que le está diciendo, trabajemos en esto juntos, porque tú quieres trabajar en eso, porque yo te he visto cuando lo has logrado y yo quiero estar ahí celebrando contigo, porque yo he visto el dolor que te causa caer y recaer y recaer, y yo quiero demostrarte que hago milagros y que puedo cambiar eso en ti. Y así tú le puedes ayudar a otros. Él sí quiere, Él sí puede, y Él no está en receso, Él no está en un descanso, en una licencia no remunerada. Él sigue obrando fuera en las calles cuando todos tienen que ir a trabajar y en nuestras casas cuando tenemos que quedarnos. Y Él no solo sigue dándonos su amor, sino que Él sigue enseñándonos y poniendo a prueba las cosas que quiere perfeccionar en nosotros para salir victoriosos. Yo le invito a que se tome unos minutos para que piense cuál es la prueba, para que le pregunte a Dios en oración, allá donde usted está, nadie lo está mirando y usted puede orar y decirle, Señor, ¿qué me estás probando?
¿Qué has probado en mí estos días? No piense en lo que no ha logrado desde que inició la cuarentena o desde que inició el año. Eso no sirve para nada. Piense en hoy, Señor, yo quiero saber qué estás probando en mi corazón, qué estás puliendo en mi corazón. Yo quiero también ser partícipe de esa obra, poniendo mi corazón, mi disposición, mi humildad para que tú seas el que me ayude. Si usted ya sabe cuál es esa prueba, si la ha identificado por la obra del Espíritu Santo, dígale: Señor, gracias, porque yo sé que has venido tratando esto en mí, porque me ha costado, porque hay días donde me va bien y hay días donde me va muy mal, pero tú has sido fiel, y aunque seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Pidámosle perdón y digámosle: Señor, no es en mis fuerzas. Cada logro que he tenido durante este tiempo de prueba no es en mis fuerzas. Si puedo reunirme, si puedo cantar con gozo, no es porque yo soy muy creyente y fervoroso, es porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra en mí y me da esa fuerza para celebrar en las dificultades. Y vamos con toda la confianza, no dudando nada, para decirle: yo te entrego mi corazón, Señor, tal cual está hoy, siendo perfeccionado por tu obra, con los logros y con las fallas que he tenido en esta prueba. Y yo sé que esta prueba, Señor, no será en vano. No será en vano para cada uno de nosotros, no será en vano para nuestras familias, no será en vano para la iglesia de Dios, que sigue moviéndose hacia adelante y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas.